Esta sesión trata, voy a presentar acá otro, trata básicamente del monitoreo geofísico de volcanes y emisión de alertas. En esta sesión va a estar a cargo del ingeniero José del Carpio Calienes. Él es coordinador del Centro Vulcanológico Nacional, que funciona al interior del Instituto Geofísico del Perú. Y posteriormente también tendremos la participación del doctor Juan Carlos Villegas, quien nos hablará sobre el tema de monitoreos de formación, tanto con técnicas GPS, técnicas satelitales INSAR e inclinómetros. Entonces, voy a dar yo pase al ingeniero José del Carpio Calienes, quien va a desarrollar esta primera parte de la tarde. Ok, adelante José y... Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias también por participar de este evento que organiza el Instituto Geofísico del Perú. Como bien ha mencionado el doctor Marco, mi presentación corresponde a los métodos de monitoreo que emplea el Centro Vulcanológico Nacional y así como las alertas que emitimos con respecto a algunos peligros volcánicos. Voy a compartir mi pantalla para empezar con la presentación. Bien, el título, Monitoreo Geofísico de Volcanes y Emisión de Alertas, ¿no? Hablamos de monitoreo geofísico. En primer lugar, ¿por qué hacemos el monitoreo volcánico, no? A nivel mundial existen en este momento, o en promedio, alrededor de 40 volcanes en erupción, ¿no? En los distintos continentes. Y solamente en el año 2020 han iniciado erupción 55 volcanes, mientras que el año anterior, 2019, fueron 70. Y si contamos las actividades eruptivas en los últimos 500 años aproximadamente, estamos hablando de 563 erupciones volcánicas a nivel mundial, ¿no? Como pueden ver ahí la tabla, y bueno, voy a poner referencias de cada punto que esté presentando. En cuanto a la actividad eruptiva en Perú, tenemos actualmente de los 16 volcanes activos en el sur del país, uno que se encuentra en erupción, que es el volcán Sabancaya, y este se encuentra en erupción desde el año 2016. En el 2020 no ha habido ningún volcán que haya iniciado erupción, y mientras que en 2019 fue el Ubinas, ¿no? En el 2019 tuvimos 2 volcanes en erupción simultáneamente. Y en los últimos 600 años han ocurrido 45 erupciones volcánicas en 6 o 7 volcanes que tenemos en la región sur. Y la más importante de estas erupciones en el pasado, en épocas históricas, corresponde a la erupción del volcán Huayna Putina, el cual registró un evento en el año 1600 de nuestra época, y que fue catalogado como una erupción muy grande. Ya han visto ustedes en los cursos anteriores sobre el índice de explosividad volcánica. Es un índice que aproximadamente cataloga la magnitud de una erupción, ¿no? Con respecto a varios parámetros que se observan durante estos procesos. En una escala que va del 0 al 8 del índice de explosividad volcánica, el Huayna Putina en el año 1600 alcanzó un valor de 6. Entonces, fue una erupción que incluso afectó el clima a nivel mundial. ¿Por qué monitoreamos la actividad volcánica no solamente en el Perú, sino en el extranjero? Hay varios hitos históricos en los últimos 30 o 40 años, y vamos a irnos paso a paso en estas 6 gráficas que estoy presentando. Tenemos la primera, que es el volcán Santa Elena en Estados Unidos, el cual generó una erupción muy importante en el año 1980. Tenemos otro hito que fue una pequeña erupción del volcán Nevado de Ruiz en Colombia en el año 85. Esta pequeña erupción lo que fue consecuente a un deslizamiento de lajares, un lajar muy grande, el cual arrasó con una ciudad, esta ciudad que se llama Armero, y que aproximadamente calcularon alrededor de 25.000 personas fallecidas por estos flujos que atravesaron esta pequeña ciudad. A partir de este episodio muy catastrófico fue que se empieza a mejorar y implementar observatorios vulcanológicos en varios países del mundo.
¿no? Varias potencias también impulsaron sus programas de monitoreo volcánico. Nosotros en Perú, la vigilancia que inició con la erupción del volcán Sabancaya en el año de 1990. En esa época, el Instituto Geofísico del Perú, que tenía sede en Lima, desplaza a un grupo de especialistas a la ciudad de Arequipa y se funda en Arequipa la sede que hoy es el área de vulcanología, ha ido evolucionando y desde el año pasado ya ha creado el Centro Vulcanológico Nacional. Ya no empezamos con el volcán Sabancaya, luego con el Ubinas en el año 2006, me refiero a la implementación de redes de monitoreo, y actualmente estamos vigilando 12 volcanes en tiempo real, es decir, 12 redes de monitoreo. Estas son imágenes ya de lo que, las consecuencias de las erupciones volcánicas en Perú. La figura de la izquierda es el poblado de Ubinas, ¿no?, que se encuentra a 6 kilómetros del cráter de este volcán. Y el año pasado, que se registró una erupción muy importante, con actividad explosiva, en julio del 2019, los techos ven que están cubiertos de cenizas, no solamente los techos, sino prácticamente toda la ciudad. Y representativo de esto, tenemos una imagen. ¿Sí? José Alberto, por favor, en la parte inferior de tu pantalla pon ocultar para que ese mensaje deje de aparecer. Ajá, correctamente, gracias. Gracias. Esta fotografía de este joven estudiante corresponde no a la erupción del año pasado, sino a la que se registró entre el 2013 al 2017, ¿no? Imagínense 3 años aproximadamente que están conviviendo con caída de ceniza en sus centros poblados. Es una situación que afecta seriamente al desarrollo normal, cotidiano de las actividades de las personas que viven en esos lugares. Acá pongo a la derecha la figura del aeropuerto Alfredo Rodríguez Fayón en Arequipa. Este aeropuerto se encuentra, que es en realidad la puerta de entrada a Arequipa por vía aérea, está a 68 kilómetros del volcán Sabancaya, el cual, como había mencionado, se encuentra en erupción. Y cuando inició la erupción entre noviembre e inicios de 2017, hubo algunos episodios de afectación en algunos vuelos por la presencia de cenizas muy próxima a la zona del aeropuerto. Y esta afectación es aún latente, dependiendo de la actividad que se presente en el Sabancaya. Es decir, si existe un incremento de lo que estamos observando hoy en día, podría afectar también este medio de comunicación. Entonces, también es la relevancia de hacer el monitoreo volcánico. Otro punto importante, y ya desde el punto de vista más que todo geofísico y de las técnicas de monitoreo, es que si nosotros tenemos una red en un volcán, por ejemplo el Misti, la cual ya tenemos datos de 15 años de registros de actividad de este volcán, vamos a tener al final una línea base de estos datos. Cuando el Misti en algún momento presente un comportamiento anómalo, anormal a esta línea base que venimos registrando en los últimos 500 años, vamos a poder tener algún tipo de señal que nos haga pensar de que este volcán se pueda reactivar, ¿no? Entonces vamos a hacer un análisis más exhaustivo de la situación y para generar los pronósticos o alertas respectivas y para que las autoridades puedan prepararse y también la población. Entonces es algo muy importante que debemos conocer, ¿no? Para ser un poco más conciso, ¿por qué monitoreamos la actividad volcánica? Lo importante es porque queremos demostrar comportamientos anómalos para pronosticar un proceso eruptivo. La figura que está a la izquierda, acá he tomado las referencias, ¿no? ¿Qué es lo que sucede actualmente cuando nosotros empezamos a hacer monitoreo y empezamos a hacer los comunicados a las autoridades de la situación de un volcán y si es que este volcán estaría presentando algún tipo de actividad precursora, es decir, algún tipo de actividad anómala antes de que se registre una erupción? Empezamos y
reportamos a las autoridades, centros de operaciones de emergencia, regiones, INDECI, por ejemplo, y le indicamos que existe un comportamiento anómalo. Ahí se pueden presentar algunos escenarios. Pongamos el caso de Ubinas actualmente, ¿no? El volcán Ubinas, si bien es cierto, la última erupción registrada en el 2019 ya terminó, ya culminó este proceso eruptivo en Ubinas. Hemos registrado señales atípicas, anómalas en junio de este año. Entonces, consideramos de que este volcán debería mantener una alerta amarilla por este motivo. Si seguimos la gráfica de la izquierda, la actividad está en ascenso. Llegamos a este punto y notificamos a las autoridades. Y le decimos, hay dos escenarios. El primer escenario es de que esta actividad evolucione y al final se registre un proceso eruptivo. O el segundo escenario es de que esta actividad cese y el volcán regrese a un estado de reposo, ¿no? Entonces, existen esas posibilidades, ¿no? Eso es lo que sucede, ha sucedido algunas veces tanto en el volcán Ubinas como en volcanes a nivel internacional. Se había mencionado el peligro del tráfico aéreo, ¿no? Por cenizas, con presencia de cenizas en la atmósfera, o muy cercana a aeropuertos, ya hace que los aeropuertos cierren, ¿no? Es muy peligroso que los aviones vuelen en condiciones donde existen cenizas. Y el mapa que está a la derecha, estas líneas que ven acá, representan el espesor de los depósitos de cenizas de la erupción del volcán Huayna Putina. Les había mencionado que fue en el año 1600. Se han hecho estudios, varios estudios en este volcán y sobre la afectación que ha tenido no solamente a nivel local o regional, sino a nivel internacional. Entonces, para que tengan una idea del tamaño de la erupción de este volcán, se ha encontrado un depósito de 1 centímetro de espesor en Chala. Chala, estamos hablando de la frontera con Ica, Arequipa con Ica, ¿no? Entonces, son casi 1000 kilómetros de distancia que estas cenizas han podido tener esta potencia, este espesor en esta zona. Entonces, eso ya es una idea de la gran magnitud que tuvo esta erupción. Incluso se hablan de 30 poblados cercanos al volcán que desaparecieron, ¿no? Y 1500 personas fallecidas. Hay algunos datos, porque en el año 1600 ya habían llegado los españoles, por lo tanto hay algunos registros escritos. Ya entrando a la parte de monitoreo, quisiera iniciar con los trabajos de campo que realiza el Instituto Geofísico del Perú para poder implementar, hacer mantenimiento e instalar nuevos equipos en las redes de monitoreo volcánico. Una red de monitoreo volcánico se conforma por una cierta cantidad de instrumentos de diversos tipos, ¿no? Vamos a ir más adelante indicando esos tipos como sismómetros, GPS, cámaras, etc. Entonces, no es una tarea sencilla colocar este tipo de estaciones en zonas cercanas al volcán o sobre los volcanes, ¿no? Hay que llevar materiales de construcción, algunas herramientas, postes metálicos, cajas metálicas, instrumentación electrónica, radios, GPS y los sensores geofísicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la estación más alta en el volcán Misti, se encuentra aproximadamente entre los 5300 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Ya casi cercana a la cumbre del volcán Misti. Tenemos estaciones en el volcán Ubinas a 4000, a 4200 metros sobre el nivel del mar. En el Sabancaya igual tenemos muy próximo a los 5100 metros sobre el nivel de altura. Entonces, imagínense llevar todo este material a estas zonas. Ese es el trabajo que hace el área de redes geofísicas del IGP, ¿no? Hace unos años iniciamos, antes de colocar una red de monitoreo, debemos ir con equipos portátiles para poder definir qué lugares son los más apropiados para colocar la instrumentación, qué lugares son los que nos van a dar mejores respuestas, mejores resultados y datos de calidad. Por ejemplo, la foto que ven en la parte inferior derecha corresponde a una misión al volcán Huayna Putina, otra vez. Los compañeros de la Moquegua, de la región Moquegua, conocen de que no existen accesos a este volcán, no hay carreteras, tenemos que ir a caballo, aproximadamente 12 horas. Es un viaje de 12 horas entre pie y caballo, y para colocar equipos y
¿no? Dar la información que les acabo de precisar. Y ya se ha logrado también concretar una red volcánica en este volcán, ¿no? Y varios de los que están en el sur del Perú. Hay muchas condiciones que afectan el funcionamiento de estas redes. Estos equipos corresponden básicamente de dos infraestructuras. Una es este poste que ven acá, el cual aloja el panel solar que alimenta energía. Tenemos un pararrayos para protegerlas del clima y antenas de radio, en algunos de los casos antenas de radio para transmitir información casi en tiempo real, ¿no? Estamos hablando de segundo a segundo. Si no existiera la posibilidad de conectar antenas de radio, puede ser con internet, y si no hay internet, mediante satélite. Estos paneles van a cargar de energía los instrumentos que se encuentran en esta caja metálica. Algunos que puedan transitar por zonas de los volcanes, van a ver algunas cajas verdes con el logo del IGP. Son unas cajas metálicas muy pesadas y en el interior albergan los sensores geofísicos, instrumentación electrónica y las baterías que son cargadas por los paneles solares, ¿no? Así funcionan las estaciones que tenemos en los volcanes. Estamos hablando de más de 80 instrumentos ubicados en 12 volcanes. Este es un esquema muy simple de las redes, de cómo transmiten la información las redes geofísicas de los 12 volcanes. Estamos hablando de volcanes desde la región Ayacucho, pasando por Arequipa, Moquegua y finalmente con la región Tacna, hasta el volcán más próximo a la frontera con Chile, que es el Casiri. Por ejemplo, el volcán Casiri envía la información por satélite, ¿no? Se apoya y esta información va directamente al IGP de Lima, y Lima nos retransmite a la sede en Arequipa. Los volcanes de Ayacucho, como son Auquihuato y Sarasara, transmiten información por internet y de igual forma llega a la sede. Y los demás volcanes transmiten la información por enlaces de radio, llegan a la sede y también tienen una base de datos de respaldo en la sede en Lima, ¿no? Siempre este respaldo. Por ejemplo, si el Centro Sismológico Nacional, el que se encarga de ver la actividad tectónica, es decir, los sismos de gran magnitud que ocurren en las costas, por alguna razón hay un sismo en Lima y esta sede colapsa. Si no funciona la sede de Ayacucho, funcionaría la sede de Arequipa como un respaldo para continuar con este sistema de monitoreo sísmico. Viceversa, si por alguna razón hay un terremoto cercano a las costas de Arequipa o Moquegua y es afectada la sede de Arequipa para el monitoreo volcánico, toda la información es transmitida inmediatamente a la sede en Lima para continuar con el servicio de monitoreo volcánico. Es un respaldo que tiene el IGP y que ya tiene los protocolos en caso suceda algún tipo de desastre. Ya les había mencionado que el IGP colocó su sede en Arequipa en el año 1990 y desde esa época venimos realizando tanto el monitoreo volcánico como estudios en los volcanes, ¿no? Desde 1990, no solamente con profesionales de Perú, principalmente de la Universidad Nacional de San Agustín, sino también con profesionales del extranjero, como son los países de Francia o Estados Unidos, que se vienen hasta el día de hoy desarrollando investigación y algunos trabajos de monitoreo a nivel nacional. Hace unos años, el Estado peruano brindó una capacidad económica al IGP para que pueda desarrollar este proyecto que estamos ahora ya implementando y que solamente faltaría que se termine la construcción de un nuevo edificio acá en Arequipa para tener mayor comodidad en uno de los puntos, tener una mejor infraestructura resistente a desastres naturales y poder albergar mayor personal científico y personas que quieran o se vean interesadas por la vulcanología, entre otras ramas geofísicas. Las técnicas geofísicas, ¿no? Métodos o técnicos geofísicos, que es básicamente el tema que me ha tratado el día de hoy. Actualmente manejamos el método sísmico, el método geodésico, que lo va a explicar a detalle el doctor Juan Carlos en la siguiente presentación, el método geoeléctrico, geoquímico, método visual y por satélites, ¿no? En este esquema van a ver algunas fotografías de la información que nosotros recabamos en tiempo real de los 12 volcanes que estamos vigilando. Vamos a comenzar con el método sísmico. Lo principal, que es un sismo. Un sismo es la ruptura o fractura, ¿no?, de materiales de la corteza.
que pueden ser causados por fuerzas, ¿no? Por esfuerzos naturales, y estos esfuerzos, si hablamos del tema volcánico, pueden ser inducidos por una intrusión de magma. Una intrusión de magma significa un cuerpo de magma que está muy próximo a la superficie y se encuentra en ascenso, ¿no? Una cámara magmática que se está, un reservorio magmático que se está llenando de magma, ¿no? Ese volumen de magma induce a que se produzca ruptura en algunas zonas de debilidad. Una zona de debilidad en la corteza son fallas o fisuras, ¿no? Como el caso del Valle del Colca. En la zona del Colca existe una compleja red de fallas activas, y ante la influencia de la actividad volcánica actual, pueden algunas de estas fallas reactivarse y generar sismicidad, ¿no? Hay sismos muy importantes que se han registrado, por ejemplo, en la zona del Colca y que han causado pérdida de algunas vidas humanas, ¿no? Me refiero a la actividad tectónica. Por actividad volcánica no ha habido fallecidos. Este método, dicho sea de paso, el método sísmico para el monitoreo volcánico es el más importante que nosotros usamos para hacer la vigilancia. Y esto no solamente lo decimos nosotros, sino a nivel mundial es reconocido que el método sísmico es uno de los más importantes para realizar la vigilancia y el pronóstico de erupciones volcánicas, ¿no? Gracias a la sísmica se ha podido determinar la estructura interna de la Tierra, ¿no? Cuando se genera un sismo en una zona cercana a la superficie, va a generar ondas y que van a empezar a atravesar las diversas capas que se encuentran al interior de la Tierra, y con la información de estas ondas sísmicas es de que se ha podido modelar y esquematizar la estructura interna de la Tierra. Ese es un ejemplo, ¿no? En volcanes, los volcanes producen sismos, aunque de muy baja magnitud, magnitudes que no son percibidas por la población. Hay casos excepcionales que sí ha sucedido y esto corresponde a erupciones muy grandes. Este método sísmico también es la base del pronóstico de erupciones que emplea el IGP para hacer las alertas respectivas de alguna erupción que se pueda presentar en alguno de los volcanes que nosotros vigilamos. El método sísmico se basa en la instalación de un sensor sísmico, un sismómetro, ¿no? Ya no existen los sismógrafos. Los sismógrafos eran estos equipos que están en pantalla, que lo que hacían era graficar en un papel ahumado las vibraciones del suelo. Ahora existen los sismómetros. Los sismómetros ya utilizan, transfieren una parte analítica, la transforman en una parte digital, y es lo que nosotros podemos observar desde las computadoras, ¿no? Ya no necesitamos el papel, sino todo se registra y se guarda en las computadoras, ¿no? Entonces, la sismología, el estudio del movimiento de las ondas generadas por sismos y otras fuentes. No solamente los sismos generan ondas sísmicas, sino explosiones nucleares o explosiones que se generan en algunas minas, ¿no? Registramos algunas de esas explosiones de zonas mineras, el ruido cultural de las ciudades. Si es que alguna persona está caminando cerca a alguna de nuestras estaciones en los volcanes, podemos saber que hay una persona cerca, tanto por seguridad como seguridad de nuestros equipos, poder contactarnos con gente cercana a la zona y pueda revisar si es que esta estación está siendo vandalizada o simplemente las personas pasaron por ahí, ¿no? Entonces, es muchas formas en las que nosotros usamos las estaciones sísmicas. Y dentro de las principales, ¿no? Para la actividad volcánica. Este es un ejemplo. Los triángulos azules significa un sensor sísmico en la zona del volcán Sabancaya. Acá se encuentra el volcán Sabancaya, casi en el medio de la figura, y tenemos un conjunto de estaciones sísmicas que lo rodean. Y por ejemplo, se ha generado un sismo, que es el punto rojo, en esta parte, ¿no? Al este, unos kilómetros al este del volcán, y empezamos a registrar esta señal. Generalmente, los sismos asociados a fractura, ya les voy a mencionar un poco más adelante qué es esto, generan dos fases. Una primera onda de llegada, que es la fase P, y una segunda onda, que es la fase S. Eso es lo más básico, porque entre las dos existen varios tipos de ondas, no solamente de cuerpo, superficiales, sino, bueno, ya sería entrar en detalles. Lo importante acá es que al registrar las fases P en cada una de las estaciones,
y las fases S, podemos tener una idea y hacer el cálculo de dónde se localizó el sismo que registraron estas estaciones. ¿Y dónde se localizó? Hablamos de epicentro y además de profundidad de hipocentro, ¿no? Entonces podemos saber dónde se encuentra la actividad. Acá en el mapa, no sé si se logra ver bien, las zonas medias plomas, ¿no? Unas manchas plomas, es la sismicidad que se ha registrado a lo largo de los últimos 7 años. Entonces vemos básicamente que acá hay una zona muy importante que siempre está activa sísmicamente, otra parte por la zona del volcán Hualcahualca y una parte también acá que es muy importante que se activa. ¿Por qué se activaría en las zonas volcánicas? Ya le mencioné, porque es muy probable y muy complejo conocerlo, pero hay dos posibilidades. Una es de que se haya reactivado una falla, independientemente de la actividad volcánica, o que la falla se haya activado inducida por la actividad volcánica. Entonces, esto es tema de investigación, pero lo que nos indica a nosotros para el monitoreo es de que en el volcán Sabancaya se están generando nuevos aportes de magma. ¿Y qué significan nuevos aportes de magma? Que el proceso eruptivo continuará, porque estos aportes de magma al final, cuando llegan a la superficie, se traducen en explosiones volcánicas y emisiones de cenizas, que es básicamente el peligro de mayor afectación en los volcanes que hemos registrado de erupciones, como son el Ubinas y el Sabancaya. Este es un ejemplo de un sensor de marca Trillium. Hay varias marcas, manejamos en el IGP últimamente 2 principales, que son las Trillium, las otras son las Gural, y estos equipos nos generan este tipo de información, ¿no? Son equipos muy sensibles, ¿no? Como todos los instrumentos que maneja el IGP, no solamente de la red de volcánica, sino sísmica, son tan sensibles que pueden registrar remotos en Asia o en México, etcétera, ¿no? Pueden registrar ese tipo de actividad. Para el caso del método de monitoreo volcánico, los volcanes generan muchas firmas. Cuando me refiero a firmas, son estas señales sísmicas. Es decir, cada uno de nosotros tiene una firma distinta, y eso corresponde a veces, algunos dicen que a la personalidad de la persona. Si asociamos eso a un volcán, existe una firma, una señal sísmica que está asociada a la fractura de rocas, ¿no? Cuando hay presión al interior, la roca llega a romperse y genera este tipo de sismo denominado volcán tectónico. Hay otra firma, otra señal sísmica menos fuerte o menos impulsiva. Me refiero a impulsiva, que acá se nota la fase P y acá ya no se nota muy fácil la fase P, es algo más emergente, ese es un término que usamos. Y esta señal, conocida como largo periodo o LP, está asociado al paso de fluidos. Un fluido de un volcán es muy importante. Un fluido puede ser gas, puede ser vapor de agua, puede ser magma. Otra firma también en los volcanes son estos sismos tornillo, y ya ven por qué se llaman tornillo, por la forma que tienen. En volcanes hemos asociado este tipo de firmas al incremento de la presión al interior del volcán en un conducto, en una fisura. Para que me entiendan un poco mejor, ustedes ya conocen el volcán, hay una parte que es el conducto volcánico, ¿no? Que nosotros lo asociamos, ya sea por la televisión, por las figuras más fáciles, a un cilindro, un tubo que asciende, que asciende hacia el cráter. Si bien es cierto, puede ser así, este conducto volcánico está sellado, en volcanes, por ejemplo, actualmente como el Misti, está sellado. Sin embargo, a un nivel ya más microscópico, este conducto está lleno de fisuras muy pequeñas. Y por estas fisuras es por donde se escapan los gases del magma, del interior de la Tierra. Y finalmente exhalan por el cráter, así esté tapado o sellado o tenga un tapón que se conoce como domo, siempre hay fisuras por donde va a exhalar estos gases. Entonces, cuando estas fisuras empiezan a contener más gas, generan este tipo de señales. Y si ven acá, esta parte azul, la parte azul de la figura se llama espectrograma, y básicamente lo que grafica es el análisis de las frecuencias, ¿no?, en el tiempo. El sonido tiene frecuencias, ¿no? La voz humana tiene frecuencias, y los sismos
en este caso también tienen frecuencias. Nosotros usamos esas características también, además de la forma, para diferenciar los tipos de señales sísmicas. Después viene la señal de tipo tremor, que es una señal muy continua en el tiempo, también está asociada a fluidos volcánicos. Los sismos de tipo híbrido, que es una combinación de estos volcanotectónicos con los largo periodo, y indicaría de que el magma está ascendiendo y en su ascenso está rompiendo o fracturando la roca, ya sea del conducto volcánico o zonas cercanas a la superficie. Entonces, los sismos de tipo híbrido ya nos indican de que el magma está muy próximo al cráter y que la probabilidad de una erupción es casi inminente. Finalmente, la señal sísmica que nos representan las explosiones. Son señales que presentan, son de gran amplitud, de mucha energía, ¿no? En el volcán Sabancaya registramos diariamente decenas de estas señales y cada una de estas señales es acompañada por emisiones de ceniza. Ahora, ¿por qué les he explicado y me ha tomado un poco de tiempo en este tipo de señales? Porque en base al método sísmico es que se tiene pronóstico de erupciones volcánicas. Y eso se define en 4 fases, desde la fase A hasta la fase D. La fase A corresponde a estas 3 señales, y acá ya nosotros nos ponemos más alerta aún todavía con el monitoreo, y empezamos a emitir los primeros boletines o reportes indicándoles sobre esta situación de que hay una intranquilidad en el volcán a las autoridades. Si esta actividad continúa evolucionando y pasa a una fase B, ya inmediatamente en el semáforo de alerta volcánica que existe, que son 4 colores, verde, amarillo, naranja y rojo, de una alerta verde que un volcán está en calma, pasaríamos a una alerta amarilla de precaución, que este volcán está registrando intranquilidad. Si continúa evolucionando toda esta actividad y llegamos a registrar la sismicidad de tipo híbrido asociado a magma, ya deberíamos sugerir que eleven alerta naranja, que el volcán ya empezaría con la fase más explosiva del proceso eruptivo, ¿no? Y finalmente ya se generan las explosiones. En base a esto que hemos podido pronosticar exitosamente el proceso eruptivo del volcán Ubinas el año pasado. Un video para que me puedan entender mejor en qué momento se registran y a qué dinámica está asociada en estas señales sísmicas, ¿no? Hay aportes de magma hasta la cámara magmática, y a ese nivel ya se empiezan a registrar señales sísmicas. No debajo del volcán, este es un modelo general, pero sí funciona en Perú. Hay, como yo había mencionado, fallas activas en Sabancaya. Entonces, cuando hay ingreso de magma, esto induce esfuerzos en las zonas adyacentes al volcán, zonas de debilidad, como dije, que son las fallas, y empiezan a activarlas en algunos casos. Pero el magma va a seguir ascendiendo, no se va a quedar en la cámara magmática. Va a seguir ascendiendo. Y acá estas líneas azules son acuíferos, ¿no? Aguas subterráneas que existen en los volcanes. Hemos hecho estudios en los volcanes Ubinas, Misti, Sabancaya, y estos sistemas acuíferos existen. Y eso es muy importante conocerlos y estudiarlos y monitorearlos. ¿Por qué? Porque cuando el magma va a empezar a ascender, ustedes saben que una fuente de calor va a empezar que estas fuentes de agua se empiecen a mover más rápido, empiecen a hacer ebullición, entre comillas, y esta ebullición también genera una vibración sísmica, por ejemplo, de tipo tremor. Ya les había dicho que es una señal muy continua en el tiempo, puede durar muchos minutos, horas o incluso días, ¿no? Dependiendo del tamaño de este sistema acuífero. Pero antes de eso, hay una capa que tiene que romper, un sello. En volcanes que no han hecho erupción por mucho tiempo, este sello es muy fuerte y tiene que romperlo. Y esto lo logra hacer, y cuando esto se rompe, generan algunos eventos sísmicos de mucha energía. Podrían ser como unas explosiones, pero explosiones enterradas, no se van a observar en superficie, va a ser a este nivel de profundidad. En promedio, en los volcanes peruanos hablamos de entre 4, 8 o 12 kilómetros de profundidad debajo del cráter. Bien, ya después de romper este sello, va a haber influencia con el sistema acuífero y va a generar las señales sísmicas de las fases A y B.
que les he mostrado en la lámina anterior, en la diapositiva anterior. Bien. Va a haber una mayor circulación de fluidos, más gases, no solamente vapor de agua, sino gases del magma. Los magmas exhalan gases, y estos van a llegar por las fisuras que le comenté que están dentro del conducto. Por estas fisuras se van a canalizar hasta la superficie del cráter. Y en su camino van a seguir generando señales sísmicas de las firmas que les he mostrado en el pronóstico. Finalmente, estos sismos que ya están muy próximos van a ser de tipo híbrido. Entonces ya el magma está a este nivel, 1 o 2 kilómetros de profundidad. Ya las explosiones son inminentes y el proceso eruptivo empieza. Así funciona el método de pronóstico de erupciones volcánicas basado en el método sísmico. Bien, podemos pasar al método visual, ¿no? También tenemos cámaras de vigilancia en los volcanes, en 8 de los 12 volcanes que vigilamos actualmente, y no son cámaras comunes o las que podemos encontrar comercialmente. Son cámaras diseñadas para soportar estar a la intemperie y soportar temperaturas de entre menos 40 a 60 grados centígrados, ¿no? Las condiciones que tenemos en la sierra peruana son muy extremas, y en algunos casos hasta pueden llegar a estas temperaturas. Sin embargo, estas cámaras van a seguir funcionando. Hay muchas frecuencias en las que pueden tomar fotos y enviarlas automáticamente, ¿no? Actualmente están configuradas para que envíen una fotografía cada 30 segundos y cada minuto. Ya. Y ¿qué nos permite el método visual, ¿no? Es observar continuamente lo que sucede en la parte ya fuera del edificio volcánico. Si bien el método sísmico nos hace ver como radiografía qué es lo que pasa al interior, las cámaras nos hacen ver lo que pasa al exterior, ¿no? Como son emisiones de gases, de vapor de agua, o las mismas explosiones volcánicas. Podemos saber o precisar hasta qué altura, hasta qué altitud pueden llegar las columnas de cenizas, las explosiones volcánicas, y gracias a ella también poder dar un dato más a lo que es monitoreo volcánico y poder ver en el tiempo cómo va evolucionando la erupción. Y estas imágenes, ¿no? Este video se ha hecho a partir de las imágenes de la cámara del volcán Gubina, de una de ellas, y es la explosión del 19 de julio del 2019. Estas explosiones empezaron a las 2:26 de la madrugada, si no me equivoco, y la emisión de ceniza fue constante por más de 8 horas, ¿no? Ustedes, algunos pudieron ver que en las noticias de que estas cenizas alcanzaron incluso a afectar la región Moquegua y la región Tacna, inclusive, según satélite, llegaron hasta Bolivia. Una variante de las cámaras ópticas, como son estas, son las cámaras térmicas. Los equipos nos permiten identificar cambios de temperatura. Esta es una imagen del volcán Sabancaya, y en el volcán Sabancaya sucede que hay dos puntos de emisión, como dos pequeños cráteres que están activos y generan al mismo tiempo, a veces, columnas eruptivas como estas, ¿no? Acá se ve mejor en la cámara térmica, como no se ve tan bien en la visual, en la óptica. Entonces, nos ayuda a precisar esto, además de la temperatura, a estimar la temperatura a la cual está saliendo estas columnas estas explosiones con columnas de ceniza, ¿no? Tan cercanas a los 160 grados, que para un volcán en realidad no es mucha temperatura, pero para nosotros sí es de mucho peligro. El método geoeléctrico, como bien lo dice su nombre, está basado en medir el potencial eléctrico, es decir, corrientes eléctricas naturales que circulan debajo de la superficie. En el video que vieron de los sismos, ¿no? Este video, cuando el magma llega al sistema acuífero, empieza a ver, por ejemplo, tienen una olla en la cocina, y cuando empieza a calentar, el agua empieza a moverse más rápido. Incluso la parte más caliente
de la parte del fondo de la olla, por ser más caliente, asciende, ¿no? Por densidad, y la parte más fría de la olla desciende, empieza a generar una corriente que podría denominarse como convección. Ese movimiento que hace genera corrientes eléctricas naturales, y eso es medido con métodos geofísicos, como es el método geoeléctrico. Entonces llevamos dos métodos geofísicos. Vamos, el método sísmico y el método eléctrico, son métodos geofísicos. Y gracias a estas corrientes podemos saber que este sistema acuífero está siendo perturbado por una fuente de calor que es el magma. Entonces también es un indicativo de que algo está sucediendo en el volcán, y que también funcionaría como un pronóstico, ¿no? Y eso se ha hecho con un experimento que hicimos en el volcán Ubinas en el año 2016. Ya este volcán se encontraba en un proceso eruptivo en el 2016, desde el año 2013, ¿cierto? Hasta el 2017. Colocamos equipos, sensores eléctricos en uno de los flancos del volcán Ubinas, y empezamos a registrar, y efectivamente pudimos registrar cuando el magma empezó a perturbar el sistema acuífero y generó una señal. Acá ven en pantalla en la parte derecha, esta señal denota la perturbación de ese sistema por presencia de un cuerpo caliente que es el magma. Y esto fue correlacionado con la señal de tipo híbrido que les había dicho que está asociado al ascenso de magma. Entonces pueden ver que hay una correlación. Entonces, esta variante del método geoeléctrico funcionó muy bien. Si no, anteriormente a este experimento, que ya está muy comprobado, fue una investigación científica, incluso terminé una tesis, anterior a esto, desde el año 1998, por ejemplo, en el volcán Misti, realizamos este método geoeléctrico en la pared que da a la zona en el volcán Misti, la pared que da al frente de la ciudad de Arequipa. Y como ven, el volcán Misti se mantiene en niveles estables, ¿no? Ven que esta curva no tiene mayores variaciones, es una curva de potencial, es decir, medimos en voltios, es decir, en milivoltios, y acá la altitud, ¿no? Este método se mide en milivoltios. Luego pasamos ya al método de geoquímica de gases. La geoquímica de gases, actualmente es muy importante conocer qué tipo de gases está exhalando un volcán. Porque hay gases que están muy directamente asociados a un cuerpo, al magma, ¿no? Los gases, el magma exhala gases, y el principal de estos es el dióxido de azufre. Y hay varios instrumentos que ya hemos adquirido, por ejemplo el Mini-DOAS, es un instrumento que necesita de la luz solar para funcionar, es un mini espectrofómetro, es algo difícil pronunciar esto, pero esto nos va a pedir cuantificar este gas, identificar este gas además, y poder empezar a tomar datos, y cuando, previo a una erupción volcánica, el volumen de estos gases se incrementa. Entonces, estos equipos nos van a permitir registrar este incremento previo a una erupción volcánica, y cuando ya sucede la erupción en sí, también seguir vigilando si este volumen de gases se mantiene o va disminuyendo en el tiempo. Un equipo similar son los multigases, pero la variante de estos multigases con el Mini-DOAS es de que nos va a permitir medir no solamente el dióxido de azufre, sino el dióxido de carbono o el metano, ¿no? Por ejemplo, varios tipos de gases, ¿no? Y estos equipos también van a ser instalados este año en volcanes como Ubinas y Sabancaya, que son los que registran mayor actividad eruptiva en los últimos años. Entonces, el método geoquímico, y principalmente si es que nosotros empezamos a registrar el SO2, que es uno de los gases más importantes en la actividad volcánica, también es un método de monitoreo muy importante que complementa los métodos de monitoreo que he descrito hasta el momento, ¿no? Sísmico, geoeléctrico y hasta visual. Un ejemplo de este método, ¿no? Además, las cámaras UV,
que en realidad es como tomar una fotografía y mediante algunos filtros, algunos sensores que tienen este instrumento, vamos a poder identificar las columnas de CO2 que emite un volcán y empezar a caracterizarlas, ¿no? Tanto el volumen, altura, dirección, cosas así para que nos permitan hacer registros también enfocados a la vigilancia y al pronóstico de erupciones, ¿no? Y en la figura de la derecha van a poder observar, ¿no? Cómo se comportan los valores que da las cámaras UV y los mini-DOAS y se correlacionan con lo que se ve al exterior, ¿no? En la superficie. Además, este método que aquí en detalle es una tabla de los equipos que hemos adquirido, ¿no? Y que nos permite medir, que nos permite cuantificar, ¿no? Por ejemplo, SO2, que es el dióxido de azufre, tanto MIDOAS como las cámaras, como los multigases, detectan este tipo de gas, ¿no? Pero no es así para el dióxido de carbono, por ejemplo. Solamente el multigas puede hacerlo, ¿no? Entonces, por eso elegimos una gran variedad de instrumentos para poder cuantificar la mayor cantidad de elementos posibles, y esto también va a ir a los registros y al análisis de los datos. El método satelital, que cada año, ya desde la última década, se ha vuelto muy, muy importante, más sofisticado, con mejores herramientas, mejores sensores instalados en satélites, nos permiten hacer muchas cosas. Y son además de acceso libre, ¿no? Están en Internet. Hay satélites que nos permiten conocer la dirección de dispersión de las cenizas. Este es un ejemplo del volcán Ubinas, en una de las tantas explosiones que ha tenido, y vemos cómo las cenizas se están dirigiendo hacia el sur, y que directamente qué centros poblados están siendo afectados, ¿no? Entonces, de observación visual, un satélite. Los satélites permiten también, hay satélites meteorológicos que dan modelos de las condiciones atmosféricas y permiten realizar modelos de dispersión, como este que está acá. Ven cómo estos colores que simbolizan las cenizas son expulsadas de Ubinas y van en dirección noreste, ¿no? Hacia Puno. Estos modelos de pronóstico nos permiten estimar hacia dónde viaja para emitir alertas a las poblaciones que se encuentran en el sector en el cual se está dirigiendo las cenizas. Y estos modelos, usamos dos, el desarrollado por el CENAMI y el modelo también desarrollado por el Servicio Geológico de Estados Unidos, ¿no? El CENAMI y el H3D. Muy importante para la emisión de alertas, ¿no? Para el monitoreo día a día. Por ejemplo, en la zona del Sabancaya, todos los días se generan explosiones. Actualmente estamos con 34 explosiones en promedio, todos los días explosiones, y cada explosión está acompañada por emisiones de cenizas. Además, usamos lo que se denomina la interferometría radar, ¿no? Hay algunos satélites que lo que permiten es registrar cambios milimétricos, centimétricos de la superficie de la Tierra. Si comparamos dos imágenes, por ejemplo, un satélite pasó la semana pasada y un satélite con este tipo de sensor pasó hoy en día. Hacemos la comparación de ambas imágenes y podemos observar cambios en la superficie del cráter o del volcán, o de zonas adyacentes. Van a ver cómo cambia esta figura. La primera figura, y esto corresponde al volcán Sabancaya, este es el cráter del volcán Sabancaya. Van a ver que ha crecido como un bulto, ¿no? Este bulto se llama domo, un domo de lava. Un domo de lava que se ha emplazado en el cráter del Sabancaya el año pasado, y esto representa dos cosas principales. Uno, de que la actividad de este volcán se incrementó en ese periodo el año pasado, y dos, de que se puede generar un segundo peligro volcánico. En la clase anterior les habían mostrado los tipos de peligros volcánicos. Uno de ellos es los flujos piroclásticos. ¿Y cómo se determinan los flujos piroclásticos? Ok. Si este domo hubiera seguido creciendo, había la posibilidad de que empiece que colapse y se derrumbe por una de las paredes de Sabancaya. Si hubiera sucedido eso en el Sabancaya, pues no hubiéramos tenido problemas o afectaciones a la vida.
ya que este flujo piroclástico hubiera alcanzado no más de 8 kilómetros, y las poblaciones de este volcán, cercanas al volcán, se encuentran desde los 22. Entonces, sin embargo, siempre la recomendación fue de que nadie se puede acercar en un radio de 12 kilómetros al volcán Sabancaya, precisamente porque pueden ser afectados por estos flujos piroclásticos o por proyectiles balísticos. El método satelital por interferometría de radar, entonces también es muy aplicado, y lo aplicamos no solamente en el Sabancaya, sino en los 12 volcanes que vigilamos. Hay sensores que nos permiten determinar puntos de calor en los volcanes, y esto es muy importante. Cuando ya se registran los sismos de tipo híbrido, generalmente se empiezan a registrar puntos de calor en la superficie, ¿no? Son sensores que tienen instalados algunos satélites, y mediante el tratamiento de imágenes podemos saber si ya llegó el magma a la superficie, entonces ya no sería magma, sino sería lava, o si dependiendo del valor del calor que irradia este cuerpo de lava, cuánto ha llegado, son aproximaciones, son estimaciones, no son datos exactos, ¿no? Sin embargo, la referencia que nos da el satélite es muy importante para ya correlacionar la actividad que se ve en superficie con lo que hemos registrado con métodos geofísicos al interior del volcán, como el sísmico o el geoeléctrico. Y también hay satélites que tienen sensores para detectar gases, ¿no? Así como el método geoquímico son equipos que se instalan en superficie, hay sistemas satelitales que miden gases. El principal de ellos, nuevamente, es el SO2, ¿no? Este es un ejemplo del volcán Sabancaya. Acá está el SO2 en la zona de Sabancaya, y el otro triángulo es el Ubinas. Y hay satélites importantes, sensores, el TROPOMI, el satélite Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea, el sensor OMI, es satélite de la NASA, ¿no? Estos dos sistemas utilizamos para hacer la detección de gases. También es muy importante. Les expliqué el método pronóstico de erupciones, ¿no? El 1 simboliza A, el 2 B, 3 C y 4 D. Ya les expliqué cómo funciona. Finalmente, la parte de alertas. La parte de alertas. Hay dos principales que emitimos. Aparte de hacer los pronósticos de erupciones volcánicas, después, cuando se genera la erupción volcánica, podemos empezar a emitir alertas por dispersión de ceniza. Y para esto usamos la información de los modelos atmosféricos del CENAMI o del H3D, la información de las cámaras de vigilancia, y estimamos la dirección en la cual la ceniza se está dispersando, emitimos la alerta. ¿Esta alerta qué contiene? Y que puede ser, y que cada uno de nosotros puede visualizarla en su teléfono si se descarga en el aplicativo móvil Volcanes Perú. ¿Qué les va a indicar? El volcán en erupción, las zonas pobladas que pueden verse afectadas por estas cenizas, en la hora del evento, y algunas recomendaciones a las autoridades y a la población de lo que deben hacer si se encuentran en la zona que va a ser afectada por cenizas. Y esto emitimos en este momento en el volcán Sabancaya, puesto que es el único volcán que se encuentra en erupción. La otra alerta es por descenso de lajares. Y estos lajares principalmente se dan en temporada de lluvias, ¿no? Y ya les explicó el magíster Nino, el ingeniero Nino, que los lajares en volcanes hay dos fuentes principales, ¿no? Por el deshielo de un cuerpo de nieve o por precipitaciones pluviales. Estas precipitaciones, que es básicamente lo que se genera de enero a marzo, generan este tipo de flujos, son espesos, casi parece cemento, y algunos son de mucho volumen y pueden afectar principalmente vías de comunicación, zonas de cultivo, ¿no? Etcétera. Y son registrados por dos métodos. Por el método sísmico, acuérdense que este flujo genera una vibración en el suelo, y una vibración en el suelo genera ondas sísmicas. Por eso es detectado por el método sísmico. Y además hemos hecho modelos en los cuales podemos conocer las zonas de afectación de los lajares. Y en base a esta información, y algunas cámaras que tenemos en algunas quebradas, principalmente en la zona de Ubinas, emitimos la alerta de las zonas que pueden verse afectadas, las recomendaciones
a las autoridades y población. Básicamente son estos dos tipos de alerta que estamos manejando al día de hoy, y por supuesto que hay planes de mejorar los sistemas de alerta temprana, tanto de lajares como de cenizas, y es lo que estamos realizando hasta el día de hoy con el Centro Vulcanológico Nacional del IGP. En cuanto a los productos, ¿no? Emitimos, dependiendo del nivel de actividad de un volcán, recuerden que son 12 volcanes que vigilamos. En el caso del volcán Misti, Coropuna o volcán Tixani, generamos boletines cada 15 días. En el caso del volcán Sabancaya y el volcán Ubina, son boletines cada semana, uno a la semana. Y en los volcanes de menor actividad, como son los que se encuentran en Ayacucho o en Tacna, es un boletín al mes. Y básicamente es una cara, una hoja, la cara de una hoja, la conclusión principal de lo que observó en el periodo de análisis, el detalle de la información sísmica, de los GPS, de la información satelital, etcétera, las recomendaciones a las autoridades y lo que puede suceder con este volcán en el futuro, en las siguientes semanas, ¿no? Esa es una cara. Y siempre apoyados con el CENAMI, que nos da información atmosférica. Adicional a ello, emitimos reportes vulcanológicos diarios y de los 12 volcanes. Y esta información fue pensada principalmente para los analistas tanto de INDECI, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional o Regional. Ellos siempre necesitan información actualizada de lo que sucede en los volcanes. Y a pedido de estas organizaciones, estas instituciones que mencioné, hacemos informes técnicos, ¿no? El último que hemos emitido ha sido del volcán Ubinas en agosto, y corresponde a la evolución geofísica del volcán Ubinas entre octubre de 2019 a julio de 2020. Toda esta información la encuentran en la página web, la encuentran en el aplicativo móvil. Eso sería todo de mi parte, y también les estoy dejando toda la bibliografía que he usado para esta presentación. Gracias, José Alberto, por tu presentación. Tenemos preguntas y las podemos resolver. Aún tenemos 7 minutos para el break. La primera pregunta que tenemos es de la señorita Carla Córdoba Morales. Carla nos hace la siguiente consulta, José Alberto. ¿Cómo se elige el lugar idóneo para ubicar las cámaras ópticas para el monitoreo volcánico? Principalmente, no tiene que estar muy cerca del volcán, puesto que estas cámaras pueden estar hasta 25 kilómetros o más de distancia, ¿no? Y con el zoom que tienen, lo importante acá es determinar, apuntar hacia el volcán y determinar la altura, la mayor altura que podamos registrar si se registra una explosión, ¿no? Ese es uno de los puntos importantes. Y una cámara más cercana nos permite observar los tipos de, a veces, algunos gases. Sabemos que los gases volcánicos pueden ser invisibles, pero cuando con la temperatura del ambiente toman alguna coloración, y eso nos permite cuantificar también este tipo de gases. Entonces, por ejemplo, en Ubinas hay dos cámaras principales, una que se encuentra a 25 kilómetros y nos permite identificar la altura de la columna eruptiva, y una a 6 kilómetros que nos permite, además, registrar un poco más de detalle de las emisiones de la actividad volcánica. Entonces, es importante tener una próxima, no tanto porque puede ser afectada por la erupción, y una lejana para poder observar hacia dónde viajan las cenizas y hasta qué alturas pueden alcanzar. Gracias, José. Tenemos la pregunta de Yelkin Álvarez. ¿Nos podría dar más detalles sobre los criterios en los que se basan para ubicar los puntos de monitoreo en el caso del método sísmico? Hay unas reglas básicas para instalar un sensor sísmico. Y la principal es de que esté instalada sobre sólido, ¿no? Hablamos de roca. En zonas volcánicas hablamos de lo que se llaman coladas, que son flujos de lava que se han petrificado ya por el paso de los miles de años, y en realidad es roca sólida. Y sobre esta roca sólida es donde instalamos los sensores sísmicos. Otro factor, aparte de la roca sólida, es tener un acceso, no exactamente que no esté tan cercano al sensor, pero sí que nos facilite llegar a él, además de que tenga
Línea de vista. Línea de vista significa de que pueda transmitir sin ningún obstáculo de la topografía la señal sísmica hacia nosotros en Arequipa. Esos son principalmente los tres factores que nosotros usamos al momento de elegir dónde van a ser instalados los sensores. Y pueden ser instalados en zonas próximas al volcán, como sobre el volcán. No es necesario que estén en la cima, ¿no? No es necesario. La actividad se registra al interior, no en la cima, sino al interior. Entonces, en las faldas del volcán, en los flancos del volcán y estaciones sísmicas alejados, ¿no? Para poder determinar y diferenciar si esta señal sísmica corresponde a actividad volcánica o es efecto tectónico que no tiene nada que ver con el volcán. Gracias, José. Tenemos la pregunta de Brian Salazar. ¿Cuál es el intervalo de tiempo para realizar las calibraciones de los sensores sísmicos o el cambio de los mismos? Generalmente la calibración se hace 2 veces al año. Incluso hasta 1 vez al año se puede hacer. Esta tarea la realiza el área de redes geofísicas del IGP. Ellos son los que manejan la instrumentación geofísica. La calibración se realiza en estos 2 periodos, cada 6 meses o cada 12 meses. Ellos pueden, si ven que el equipo no está respondiendo adecuadamente a sus pruebas de calibración, es retirado y es reemplazado. Y algunas veces puede ser reparado o si no enviados al fabricante para que los calibre nuevamente. Entonces, básicamente el periodo es de 6 a 12 meses. Wilman Navarrete nos pregunta, ¿cuál es la frecuencia y de qué depende realizar un monitoreo térmico con cámaras portátiles en los volcanes de Perú? Sí, las cámaras portátiles térmicas sí son portátiles, no tenemos instaladas en tiempo real, y estos se utilizan para volcanes con actividad eruptiva o preeruptiva, ¿no? Como son Sabancaya y Ubinas. Nos permite, por ejemplo, si empezamos a enfocar alguna de las paredes del volcán, determinar si en esta pared se han generado fisuras por donde están emitiéndose gases, y estos gases obviamente son calientes, hacen contraste con la atmósfera, entonces pueden ser detectados por las cámaras ópticas. Y como hemos visto en la presentación, columnas eruptivas del Sabancaya, podemos estimar y apreciar mejor las 2 fuentes de emisión en el volcán Sabancaya. Nos permite también detectar algunas fuentes de agua termal, ¿no? Entonces es muy importante también el método de visual mediante cámaras térmicas. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, claro. La frecuencia con la que se realiza el monitoreo térmico con cámaras portátiles. En los volcanes en erupción o con actividad preeruptiva es las veces que sean posibles, cada día o cada semana. Entonces se hace la comisión, el viaje hacia la zona del volcán y si es posible todos los días hacer este tipo de monitoreo en volcanes, solamente volcanes que presentarían actividad preeruptiva. Tenemos la pregunta de Leonel Pacosonco. ¿Se monitorea y analiza la parte química de las partículas aerosoles que salen cuando hay erupciones en conjunto con los gases como SO2? Actualmente, y lo que les he presentado son los equipos que tenemos adquiridos y que se estarían instalando este año. Ha habido un retraso por el tema de la pandemia, pero sí, estos equipos son capaces de registrar, cuantificar, ¿no? Diferenciar los tipos de gases, ¿no? Es el método geoquímico para gases, es lo que van a permitir estos equipos. Angie, ¿es factible realizar monitoreos con sistemas basados en infrasonido en el Perú? Por supuesto, y tenemos un infrasonido en la zona del volcán Sabancaya. El infrasonido también es un método geofísico. El infrasonido nos permite registrar decibeles, más que todo las explosiones volcánicas. Y lo tenemos en Sabancaya, obviamente, porque está en erupción. A veces el método sísmico no es suficiente para detallar las explosiones. Sí las registramos perfectamente, pero en detalle el infrasonido tiene mejor resolución. Ahora, el infrasonido puede ser instalado con arrays, ¿no? Con arreglos. Si tenemos más de 3 infrasonidos bordeando un volcán, un cráter, no solamente podemos registrar la explosión, sino
estimar muchos parámetros como la velocidad a la que sale, o incluso el volumen del material que está expulsando, ¿no? Son cosas que se pueden manejar así. El infrasonido es una técnica que nosotros estamos impulsando y con el apoyo de nuestros amigos del Servicio Geológico de Estados Unidos, sería posible instalar más equipos a nivel nacional. Tenemos la pregunta, José Alberto, de Álvaro Quintana. Con respecto a los 2 inclinómetros en el volcán Ubinas, ¿ustedes han registrado en estos meses alguna deformación y las 6 estaciones han registrado algún fracturamiento de rocas y movimiento de fluidos? Bien, el método de inclinómetros, que lo va a tocar el doctor Juan Carlos, corresponde al método geodésico. Y en el volcán Ubinas, este volcán no presenta mucha actividad relacionada a la deformación, ¿no? Quizás el doctor les va a precisar más este dato, pero lo que venimos observando en los últimos años es de que el volcán Ubinas no se deforma mucho a comparación del volcán Sabancaya. Entonces, los inclinómetros no han tenido respuestas asociadas a deformación. Las estaciones sísmicas, como es un volcán activo, todos los días se registran señales sísmicas de fractura y, en menor medida, de movimientos de fluidos, ¿no? Y es variable, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy he registrado 3 señales de tipo fractura y ninguna señal de tipo fluidos, pero esto es variable. Todos los días pueden haber 10, 15 o 5 señales, pero todos los días se genera, puesto que es un volcán activo. Inclusive el Misti, todos los días entre 40 y 60 señales sísmicas. Gracias, José. Tenemos la pregunta de Edwin Vadillo. Gracias por la exposición. ¿Qué tipo de interferometría usan y qué imágenes usan para realizar la técnica? ¿Qué técnica están usando para eliminar las distorsiones atmosféricas que generalmente afectan el interferograma? Estamos utilizando la denominada DINSAR, ¿no? Y también este punto también lo va a tocar el doctor Juan Carlos, pero la interferometría que usamos en volcanes generalmente usa las imágenes, digo generalmente porque hay muchos sensores, las del Sentinel-1, ¿no? Las del Sentinel-1 hacen el análisis con estas imágenes, y en cuanto a las distorsiones atmosféricas, los propios programas que vienen asociados a este tipo de imágenes, Sentinel-1, tienen los filtros de corrección. Gracias, José. Y para terminar, vamos a abordar la pregunta de Brian Salazar. ¿Cuál es la diferencia de una señal sísmica originada por la presencia de un lajar y una de avalancha de escombros? La señal de un lajar, no creo que tenga tiempo para presentarlo. La señal de un lajar se parece a una señal de tremor, pero dura menos, algunos minutos, y en el centro de la señal se observa la mayor energía, y eso quiere decir que el flujo está pasando más cercano a la estación sísmica, ¿no? Además, un lajar, al ser un evento superficial, hay un ligero retraso de la llegada de la señal entre estaciones de la misma red. Y gracias a esa diferencia de llegada de la señal, podemos estimar en qué dirección está descendiendo el lajar. Mientras que la caída de rocas o avalanchas de escombros son señales sísmicas más bruscas, es como que estuviera golpeando con rocas que estén rebotando en el suelo y generan pulsos sísmicos. Entonces es muy clara la diferencia. Además, las frecuencias de los lajares tienen un rango entre 5 a 15 o 25 Hz, y las frecuencias en la caída de rocas es más alta y por picos. Finalmente, José, la pregunta de Wilman Navarrete. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en la adquisición de imágenes térmicas? Bueno, es una técnica muy, muy sencilla. En realidad, el instrumento, además de tomar la imagen térmica, lo procesa automáticamente, ¿no? El procesamiento de las imágenes térmicas es algo un poco más sencillo. Entonces, no hay mucho nivel de error en la toma de estos datos, porque existe una calibración de bueno, si hablamos de errores, puede ser la calibración de la temperatura, ¿no? Pero esto ya se maneja ya al interior y además el especialista lo calibra perfectamente, entonces no habría error con eso. Muchas gracias, José Alberto. Retomamos la segunda parte de esta sesión del curso de Vulcanología. Voy a invitar al doctor Juan Carlos Villegas, investigador científico del Instituto Geofísico del Perú, para que por favor pueda compartir su presentación e iniciar con esta segunda parte. Bien. Vamos a continuar entonces con esta sesión 3 de monitoreo geofísico de volcanes, y nos vamos a dedicar a ver en esta presentación el monitoreo de la deformación volcánica.
Un poco el contenido, vamos a ver los conceptos generales de geodesia, de formación volcánica, y qué técnicas estamos utilizando en el IGP para monitorear la deformación. Básicamente está el GNSS, que anteriormente se conocía más como el GPS, pero en realidad el GPS constituye un sistema de navegación del conjunto global de GNSS, el INSAR, un poco, inclinometría, fotogrametría, distanciómetros electrónicos y, bueno, los productos que se obtienen con este monitoreo. Bien, la geodesia es una rama de las geociencias que permite medir de manera precisa el tamaño, la forma, la orientación y distribución de la masa de la Tierra y sus variaciones en el tiempo. Podemos aprovechar esta técnica para estudiar volcanes, por ejemplo, y otra serie de fenómenos que ocurren en la Tierra. Tradicionalmente, la geodesia se hacía hasta antes de la revolución de los satélites a través de péndulos, por ejemplo, o jalones, o más en los años 80, 90, todavía con teodolitos. Entonces se establecían hitos para, a través de estos, medir la distancia entre ellos y poder dibujar, ¿no?, planos sobre la superficie de la Tierra. En los últimos años, en los últimos 30 años más o menos, ya se ha desarrollado todo el tema de constelaciones satelitales y, bueno, ya se puede de manera precisa medir la superficie y los cambios que ocurren en la superficie de la Tierra. Entre las técnicas más utilizadas en geodesia tenemos el Sistema de Posicionamiento Global, GNSS, o GPS, tenemos el INSAR, también tenemos otra técnica que se llama el LIDAR, que nos permite obtener topografía en alta resolución de la superficie terrestre. Tenemos los inclinómetros, mediciones de gravedad también a partir de datos satelitales, pero también datos terrestres. Y también se usa la geodesia, otra técnica que es la altimetría del nivel del mar, para evaluar la variación de la altura del nivel del mar, entre otras técnicas. Las aplicaciones de la geodesia, pues, son múltiples. Hoy en día se usan para una diversidad de campos, de aplicaciones, tanto para la cartografía, ¿no?, para hacer mapas, la fotogrametría, para hacer levantamientos topográficos de alto detalle, catastro, quien no lo usa para hacer planos, topografía en general, ingeniería para, por ejemplo, para hacer puentes, carreteras. En teledetección es ampliamente utilizado para hacer los sistemas de información geográfica, arqueogeodesia también, y, bueno, nosotros lo aplicamos en el IGP tanto para deformación de la corteza terrestre como para la deformación de los volcanes. Las aplicaciones, pues, son para tectónica de placas, principalmente aquí en el Perú la usamos para ello, tanto para monitorear el tema sísmico, el tema volcánico. También se puede monitorear deslizamientos con esta técnica. Se pueden monitorear glaciares, los cambios de masa de los glaciares a lo largo del tiempo, utilizando estas técnicas de geodesia, y recursos hídricos también para ver la cantidad, cómo varía el recurso hídrico en el suelo, utilizando, por ejemplo, GPS o otros satélites. Nos vamos a abocar en esta oportunidad al tema volcánico. ¿Qué es la deformación volcánica? La deformación de un volcán se define como la variación que experimentan las dimensiones del edificio volcánico, debido a la acumulación de fuerzas internas causadas por el movimiento y o ascenso del magma. Este ejerce presión sobre la estructura del volcán. Por ejemplo, vemos en esta figura de aquí de la derecha, que cuando el magma empieza a subir, ya lo habíamos visto en el video que nos ha mostrado José en la anterior presentación, empieza a generar fracturas y ascenso de vapor. Y ese vapor, a su vez, genera deformación en la superficie del volcán. Estos puntitos que vemos aquí en la superficie del volcán, si los vemos como marcadores geodésicos, a lo largo del tiempo van a sufrir una variación. Y si es que hay un proceso de ascensión de gases o de magma, pues la superficie del volcán se va a deformar y vamos a poder cuantificar esa deformación. Entonces, las tasas y los patrones de deformación de la superficie de los volcanes nos van a reflejar procesos que están ocurriendo en el interior del volcán. Típicamente en ciencias de la Tierra hablamos de 3 tipos de deformación. La deformación elástica, que consiste en la recuperación de la forma inicial del edificio volcánico una vez que termina la presión interna, es decir, por ejemplo, se hincha y luego regresa a su posición original. La deformación plástica o viscosa o permanente
que consiste en la conservación de la deformación del edificio volcánico una vez que termina la presión interna del volcán, y la deformación frágil, que se dice que esta existe cuando hay una roca que ya sufre un cambio permanente, por ejemplo, un colapso, por ejemplo, de una de las paredes del volcán. Típicamente, cuando escuchen los reportes de formación volcánica, vamos a hablar de dos procesos. El proceso de inflación, que se refiere a cuando el volcán se hincha, vamos a llamarlo así, y el proceso de deflación, cuando el volcán se desinfla. Entonces, en una fase inicial, si es que ponemos marcadores geodésicos, GPS, inclinómetros, o si es que hacemos un mapeo con imágenes satelitales, vamos a tener una fase 1 de la superficie del volcán. El volcán va a entrar en actividad eruptiva, va a empezar a emitir gases, va a empezar a emitir lava, y el volcán se va a deformar y va a producir este fenómeno de inflación. Eso se puede detectar con estaciones geodésicas, con monitoreo geodésico. Y de manera similar, la deflación, típicamente cuando ya pasa todo el proceso eruptivo, cuando ya sale todo el magma, el volcán va a desinflarse y va a ocurrir un proceso de deflación. Estos dos procesos se pueden cuantificar con las técnicas de geodesia y muchas veces sirven para anticipar efectivamente la ocurrencia de erupciones volcánicas y sirven como complemento al monitoreo sismológico, que es la herramienta principal. Vamos a hablar de cada una de estas técnicas. Vamos a empezar con el GNSS, el Sistema de Navegación Global por Satélite. Este es un conjunto de constelaciones de navegación por satélite que proporcionan posicionamiento geoespacial con cobertura global de forma autónoma. Un receptor GNSS puede determinar la posición de un receptor en tierra con un gran nivel de precisión en 4 dimensiones. Vamos a tener entonces la latitud, la longitud, la altura y el tiempo en el cual se está realizando la medición. Hoy en día existen de manera completamente operacional dos sistemas, el GPS y el GLONASS. El GPS tiene 29 satélites que están orbitando a una distancia de 20.000 kilómetros de la superficie de la Tierra, y el GLONASS, que es del gobierno ruso, tiene 24 satélites que están orbitando a una distancia de 25.000 kilómetros de la Tierra. Hay otros sistemas de otros países, por ejemplo el Galileo, que está ya casi por terminar su fase de puesta completa en órbita, que tiene cerca de 30 satélites. Del gobierno chino la constelación Beidou, de Japón también la QZSS, y de la India también la constelación IRNSS. Entonces, hoy en día tenemos una serie de satélites que están orbitando alrededor de la Tierra, y todos estos satélites están enviando información a la superficie de la Tierra, que puede ser leída fácilmente por los receptores GNSS que tenemos en superficie. La idea es que para obtener el posicionamiento necesitamos al menos 4 satélites, recibir la señal de 4 satélites. Entonces, estos sistemas, el GPS y GLONASS, han garantizado de que en cualquier momento y en cualquier lugar de la superficie de la Tierra, siempre y cuando tengamos visibilidad hacia el espacio, se garantice que hay al menos 4 a 6 satélites que están enviando señal, y esto nos garantiza obtener una posición exacta. El principio para el posicionamiento con GNSS se basa en la medición de la pseudodistancia entre los satélites y los receptores que están en la superficie de la Tierra. Entonces, aquí para el ejemplo, tenemos un satélite 1 que está representado por esta línea verde, que está enviando su señal a un receptor que está en la superficie de la Tierra. Envía la señal en un tiempo T1, por ejemplo, y este receptor que está en superficie recibe en un tiempo TR la señal que está enviando este satélite. Entonces, la distancia que separa al receptor del satélite se puede obtener mediante esta relación, que resta los tiempos que se han medido entre que ha salido la señal del satélite y que se recibe en el receptor, y se multiplica esto por la velocidad de la luz, que es de 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Obviamente va a haber retardos en el trayecto por la ionosfera y por el contenido de vapor de agua que hay en la troposfera, pero esto se puede corregir posteriormente. La idea es que si es que tenemos al menos 3 satélites que están brindando información a un receptor en la superficie de la Tierra, se puede considerar que estamos ubicados
para cada uno de los satélites al exterior o en el extremo de una esfera, y si cerramos estas 3 esferas, como vemos en este gráfico en la parte inferior derecha, vamos a poder determinar la posición de un punto. Se utiliza un cuarto satélite para fijar el valor de la altura, de la elevación. Pero como hemos visto ya, GLONASS y GPS tienen muchos más satélites, entonces con mayores datos, con mayor información, se puede de manera precisa calcular la posición de un punto sobre la superficie de la Tierra. Entonces, ¿qué hacen los satélites? Pues nos envían información con el número del satélite. Cada satélite tiene su número, entonces en la señal están enviando esta información, el tiempo en el que está saliendo la señal del satélite, la posición del satélite, porque estos siguen una trayectoria. Toda esta información es leída por los receptores, que miden el tiempo en el cual recepciona la señal, la decodifican, calculan la distancia que hay entre el satélite y el receptor, y pues nos dan de manera relativamente precisa, vamos a decir para los receptores normales, la posición de un punto. Por ejemplo, para los receptores estos de mano, el rango de error en la componente horizontal es de 1 metro aproximadamente, y en la vertical puede llegar hasta 3 metros. Esto va a depender también de las condiciones geográficas donde se está tomando la lectura. Se utilizan estas mismas señales que estamos obteniendo de los satélites, pero con otras técnicas de procesamiento y con GPS de doble frecuencia, GNSS de doble frecuencia, se puede llegar a tener posiciones al nivel del milímetro, y eso es lo que estamos haciendo en el IGP. Entonces, como usuarios, ¿qué es lo que hacemos? Instalamos instrumentos de medición en volcanes o en la corteza terrestre para ver la deformación asociada a la tectónica de placas, o en deslizamientos también. Descargamos esta información de los equipos GNSS y de otras redes complementarias también para hacer el procesamiento de toda una red. Y con esta información pues se hacen estudios de investigación. El uso común también que tienen los usuarios, en general todos nosotros, es en nuestros teléfonos podemos ver el desplazamiento, ¿no? Cuando pedimos un taxi, por ejemplo, cómo se está desplazando el vehículo que viene a recogernos. En agricultura tiene un amplio uso, en aviación, en comunicaciones, etc. Para medir la deformación volcánica con GNSS, pues se instalan estos instrumentos, vamos a ver más adelante, sobre la estructura del volcán, y la idea es medir este desplazamiento que se produce por el ascenso de gases o por el ascenso de magma. Entonces, siempre se usa una estación de referencia, por lo general está ubicada fuera en el entorno volcánico, y la idea es ver cuánto se están alejando estas estaciones de su posición original, cuánto se están desplazando. Aquí vemos otra vez el video y vemos que esta estación de la derecha se está desplazando, es decir, el flanco del volcán de este lado derecho se está desplazando con respecto a este que pues no se ha movido. Actualmente en el IGP tenemos una red geodésica de monitoreo de formación de los volcanes. Son 2 redes las que tenemos, una red permanente y una red temporal. La diferencia es que la permanente tiene equipos que están ahí funcionando de manera continua, y la temporal se van a hacer medidas cada 6 meses, cada año, va a depender un poco también de las crisis volcánicas. Actualmente tenemos 2 estaciones permanentes en el volcán Sabancaya, está aquí, una estación permanente en el volcán Misti, y 3 estaciones en algún momento en el volcán Ubinas. Actualmente están solo 2, y una está de manera itinerante, que la vamos a instalar posteriormente. ¿En qué consisten estas estaciones? Pues se instala como ven aquí en la parte superior derecha, una fotografía, un pilar de concreto que está puesto sobre una estructura rocosa que está adherida al volcán. De esta manera estamos seguros que lo que estamos midiendo está reflejando exactamente la deformación del volcán y no un movimiento no asociado a la deformación volcánica. Y sobre este pilar se coloca una antena que está protegida con un domo. Estas son las antenas que, por ejemplo, esta es una antena Zephyr, pero en muchos casos estamos utilizando antenas Chokerring, que es otro tipo de antenas con anillos para evitar ruidos de multicamino. Y este de aquí abajo, en la parte inferior izquierda, es el receptor. Este es un modelo NTR9. Y estos equipos se instalan, como ven acá en esta fotografía, la antena se pone dentro de un cerco metálico para protegerlo. Y los equipos se ponen dentro de una caja metálica, ¿no? Junto con baterías que están alimentando el receptor, y estas baterías a la vez son alimentadas por paneles solares, como el que está aquí,
Y la data es transmitida en tiempo real o diariamente, va a depender de la tasa de muestreo, a la sede central en Arequipa, donde se está realizando el procesamiento continuo de datos. La red GNSS temporal, como les había comentado, consiste en puntos que se van a medir cada 6 meses o cada año. Actualmente ya se han instalado varios puntos en varios volcanes. Acá les muestro, por ejemplo, 2 de ellos. En el Sabancaya tenemos 2 puntos temporales, adicionalmente a los 2 permanentes. Y en el volcán Ubinas tenemos 5 puntos temporales, que ya se han medido en al menos 2 ocasiones. Se han iniciado con la instalación de estos en el año 2018 aproximadamente. Entonces, la instalación de estos puntos consiste en perforar la roca que podemos encontrar en el entorno volcánico, y dentro de esta instalamos barras de acero metálica que se quedan de manera permanente ahí, ya se quedan con un pegamento epóxico. Entonces, con toda esta información que recolectamos de las estaciones GNSS, después de hacer el procesamiento, utilizamos el programa Gamit para hacer el procesamiento, obtenemos series de tiempo geodésicas que nos muestran la tendencia de deformación del volcán. Aquí les muestro la serie de tiempo para la estación SB01, que se ubica en el volcán Sabancaya, en el flanco norte. Y los puntos que ustedes observan aquí son las componentes. La componente este se representa por los puntos de color naranja, la norte por los puntos de color verde, y la roja por la vertical, componente de elevación. Lo que vemos aquí es que en las componentes horizontales, en este y en norte, el movimiento es casi constante. Podríamos decir que prácticamente no hay deformación. Un poquito en la componente este, vamos a decir que de manera positiva se está yendo hacia el este a una tasa de 5 milímetros por año aproximadamente. Aquí el rango es desde agosto del 2019 hasta julio del 2020. Y a lo largo de este tiempo, en la componente horizontal se habría desplazado 5 milímetros la estación GNSS. En cambio, la componente vertical, la de elevación, nos muestra un alto índice de deformación, como pueden ver aquí. Se inicia aproximadamente en 0 en el mes de agosto, a finales de agosto, y va subiendo progresivamente hasta julio de este año, a una tasa de 5 centímetros por año, más o menos. En todo este lapso se ha desplazado 5 centímetros. Esto quiere decir que el volcán se ha inflado, ha sufrido un proceso de inflación. Viene sufriendo un proceso de inflación a la fecha. Esta información, y la de todos los receptores GNSS, se plotea en mapas de desplazamiento a partir de datos GNSS. Y lo que vemos aquí es el vector de deformación en la componente vertical, representado por este vector de color rojo. Y el vector azul representa la componente horizontal. En este caso se habría desplazado hacia el este mayoritariamente. Hay una pequeña contribución hacia el sur, pero mayoritariamente hacia el este a una tasa de 5 milímetros. En cambio, en la componente vertical tenemos 50 milímetros o 5 centímetros, un proceso de inflación. Para mencionar un poquito la desventaja de estos equipos, es que, como ven ustedes, de manera puntual podemos tener la información que nos está dando en este lugar específico, en SB01, y no sabemos qué está pasando en el resto del entorno volcánico. Y para eso existe un método complementario que es el INSAR. Ya José nos ha adelantado en la presentación anterior un poquito para qué nos ayuda este método. Desde la década de los 90, diversos países han ido lanzando diferentes satélites de radar. Pero la desventaja de estos hasta hace unos pocos años era que las agencias que los administraban pues los usaban para ellos, para su uso particular, o bien vendían esta información a un costo bastante elevado. Sin embargo, desde el año 2016 se ha puesto de manera libre todas las imágenes de radar de la Agencia Espacial Europea, de los satélites Sentinel-1, A y B. Entonces, con esta información de radar de estos satélites, se puede ya hacer un monitoreo cuasi permanente de la deformación de los volcanes y en realidad de cualquier peligro que esté ocurriendo en la superficie de la Tierra. Entonces, vamos a ver qué es el INSAR. Es una técnica de radar que se basa en el estudio del patrón de interferencia de fase de 2 imágenes satelitales. En realidad mide fase y amplitud, pero para el estudio de formación volcánica usamos la fase. Y con esta información se generan interferogramas para extraer información de desplazamiento de la superficie terrestre y de elevación del terreno.
Esta información, la que nos proporciona el INSAR, permite tener cobertura en áreas donde no se puede tener acceso con instrumentos terrestres, por ejemplo los GNSS, ya que hacen un barrido completo de toda la superficie y se puede tener información de todo el entorno, entorno volcánico, por ejemplo. Las condiciones de luz y de nubosidad no son un impedimento para la adquisición de información, a diferencia de las imágenes ópticas que solo se pueden captar durante el día cuando hay luz solar. En cambio el INSAR puede tranquilamente pasar durante la noche y se puede tener información de la superficie de la Tierra, y las nubes no afectan enormemente. Se realizan algunos factores de corrección, pero se puede tomar en condiciones de nubosidad también. La longitud de onda de estos satélites permite adquirir información de la superficie del terreno. La disponibilidad de imágenes de estos satélites para las latitudes bajas es del orden de 12 días. Es decir, cada 12 días un satélite va a pasar por el mismo lugar y vamos a poder tener información recurrente de una zona de interés. Y una desventaja, si queremos verlo desde el punto de vista de desventajas, es que a diferencia del GPS, que tiene 3 componentes, ya hemos visto que tiene la componente norte, sur, este-oeste y vertical, en cambio, en INSAR solo la deformación se puede medir en la línea de vista del satélite. Es decir, tenemos un satélite que está orbitando en el espacio, y la deformación se mide solo en esa línea de vista. Es decir, si es que el suelo se está alejando o acercando hacia el satélite. Entonces, la idea de esta técnica es comparar 2 imágenes en tiempos distintos. Puede ser cada 12 días o puede ser años, una imagen del 2016 y otra del 2020, por ejemplo. Compararlas y ver si es que la superficie de la Tierra se ha deformado. Por ejemplo, aquí tenemos una línea negra para una fecha 1 y una línea roja para una fecha 2. Entonces, la idea es comparar los datos de radar que han pasado cerca de esta trayectoria y cuantificar la deformación del volcán. Con esta información, por ejemplo, aquí les muestro un ejemplo de un interferograma para una imagen que ha sido procesada del 2015 y otra del 2020, y lo que vemos aquí son anillos concéntricos en la imagen de la izquierda. Cada uno de estos anillos nos indica que ha habido un proceso de deformación aquí. Más o menos cada franja de estas que vemos de color azul al amarillo nos representa 3 centímetros de deformación. Entonces, quiere decir que en todo este tiempo el volcán ha sufrido un proceso de deformación. Lo que hacemos es hacer un procesamiento adicional a este interferograma, le llamamos desenrollado de este interferograma, y podemos tener la imagen de la derecha, ya donde nos muestra netamente en la dirección de vista del satélite cuánto se ha deformado el volcán. Y de aquí, de acuerdo a la escala de colores, vemos que el volcán en un lapso de 5 años, del 2015 hasta el 2020, se ha deformado alrededor de 25 centímetros. Entonces, como ya había mencionado José, desde el 2016 tenemos un proceso eruptivo que todavía continúa en el volcán Sabancaya, y como lo hemos evidenciado también en la serie de tiempo GPS, este proceso de inflación continúa y se evidencia también aquí en los datos de INSAR. La técnica, por cierto, que estamos usando, que había sido una pregunta de la sesión anterior, es la técnica TINSAR, la diferencial, ya que estamos comparando 2 imágenes. Adicionalmente, esta técnica nos permite también ver actividad volcánica actividad tectónica en entornos volcánicos. Sabemos que cerca del volcán Sabancaya hay una gran cantidad de fallas activas, y en particular en los últimos años se ha notado sismicidad cerca del entorno volcánico, y esta sismicidad está asociada al fallamiento, a la actividad tectónica de algunas fallas. Entonces se han analizado interferogramas, imágenes de INSAR independientes para algunas fechas, y se ha encontrado, por ejemplo, aquí en esta imagen de la izquierda, un lado de esta falla, que está representada por esta línea de color café, se ha alejado del satélite, y la parte que está en azul, se ha acercado hacia el satélite. Entonces hay un proceso de extensión aquí, es una falla normal, y últimamente, aquí en la imagen de la derecha, se está observando de que el bloque que está de color azul se ha alejado del satélite, y aquí este bloque que está de color rojo se ha acercado al satélite. Entonces también hay un proceso de extensión que está asociado aquí a un proceso tectónico de una falla que está muy cerca del volcán Purupuruni. Entonces puede haber una interacción tanto entre fallas y volcanes, y todavía estamos estudiando este tema, pero ya
la técnica de por sí del INSAR nos permite ver este tipo de deformaciones, sumado a la actividad sísmica. Otra técnica que también usamos en el IGP es la inclinometría. Esta técnica está basada en instrumentos que se basan en un sensor electrolítico, como está puesto aquí en estas imágenes, ¿no? Entonces la idea es que cuando ocurre un cambio en la posición del inclinómetro, se va a alterar el valor de la resistencia y esto va a enviar un voltaje al instrumento que se puede luego convertir y cuantificar la deformación. Esto está en radianes, como vemos aquí en estas imágenes. Vamos a ver aquí una animación. Entonces el volcán sufre un proceso de inflación. Vamos a hacer un zoom. Y si el inclinómetro se inclina, como estamos viendo aquí, vamos a poder cuantificar esa deformación. Ahora esto ocurre a veces, no ocurre de manera súbita, puede ocurrir de manera gradual. Y este tipo de instrumentos que son de alta precisión nos permiten cuantificar esos pequeños cambios. En el IGP, hasta finales del año pasado hemos logrado instalar 12 inclinómetros en los volcanes más activos del Perú, en el marco de un proyecto que se denomina Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alerta ante Riesgo Volcánico en el Perú. Podemos ver aquí que los símbolos de color verde corresponden a los inclinómetros que ya se han instalado. Tenemos en el Aukiguato, en el Sarasara, Corupuna, Chachani, Ubinas, Huaynaputina, Tixani, Tutupaca, Yucamane y Casiri. Ya instrumentos instalados. La manera como instalamos estos instrumentos es como se ve en esta fotografía de la derecha. Se cavan agujeros de 1 a 2 metros de profundidad. En este caso se instala una caja de concreto aquí, se construye una caja de concreto y dentro de esta se aplana muy bien y ahí se pone el equipo, el instrumento, de manera horizontal sobre una placa que ya viene sobre esta placa que vemos aquí. La idea es que si hay un cambio en la inclinación del volcán por un proceso de formación, se pueda cuantificar esto de manera precisa. Y de igual manera que con el GEP información se envía vía señal de radio, de telemetría, a la estación central en Arequipa, donde de manera continua llega la información para ser procesada. La idea es obtener esta serie de tiempo. Esta serie de tiempo es del Servicio Geológico Colombiano. Por ejemplo, se ve que en esta primera parte es un comportamiento relativamente normal, no hay deformación hasta que llega una deformación ligeramente súbita y cambia un poco el ángulo de inclinación de este inclinómetro. Entonces se puede evaluar estos procesos de deformación ligera en los volcanes. Otra técnica también que estamos utilizando en el IGP es la fotogrametría, sobrevuelo con drones. Desde el año 2016 se ha recibido financiamiento de Innovate para desarrollar drones específicamente para el sobrevuelo de volcanes. Los drones comerciales, por lo general, algunos que están bastante desarrollados sí pueden, pero son bastante costosos sobrevolar volcanes, pero los drones comerciales tienen dificultades para volar a alturas elevadas. Nuestros volcanes, como saben, están a alturas superiores a los 5.000, 6.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces se han desarrollado drones de alta capacidad, con la finalidad de caracterizar la superficie de los edificios volcánicos, monitorear la deformación, cartografiar áreas donde se producen lajares, y también estudiar la variación del volumen de los casquetes glaciares, y también le han adaptado algunos aparatos, como por ejemplo captura de gases. Bien, se han desarrollado 2 drones, uno de ala fija y otro multirotor, y con esto se ha sobrevolado el Ubinas y el Sabancaya. La idea es cuantificar, hacer un cartografía de la superficie del volcán y evaluar si ha habido cambios. Por ejemplo, aquí en el Ubinas se han tomado más de 1.500 fotografías y se ha evaluado que entre los vuelos hechos en el año 2017 y en el 16, perdón, y el 2019 ha habido un cambio en la morfología del cráter. Por ejemplo, aquí para el 2016 teníamos esta línea punteada que está de color azul, y en el vuelo del 2019 esta parte ha sido rellenada por todo el material que ha estado saliendo del volcán desde ese año hasta el año 2019. También se ha identificado, gracias al sobrevuelo con drones, la presencia de una estructura aquí en el flanco sur del volcán Ubinas, que representa un potencial colapso, y justo la localidad de Ubinas se encuentra en este flanco, quebrada abajo, y podría, en el caso eventual de un sismo o por gravedad, simplemente desprenderse y generar una avalancha de escombros. Primero una caída de bloques y luego una avalancha de escombros. Se ha modelado y se ha visto que si es que se desprende este bloque, podría en un lapso de 15 minutos llegar hasta la
localidades divinas con una altura a una velocidad de 2 metros por segundo y generar algunos daños en esta localidad. El reporte técnico está en el repositorio del IGP, se puede consultar. En el volcán Sabancaya igual, se ha hecho captura de imágenes en los años 2016 y 2018. Se han obtenido fotografías del cráter, ya nos ha mostrado un video al inicio de la sesión Jorge, y se ha identificado el crecimiento de un domo de lava. Esta línea punteada celeste corresponde a una imagen del 2018 y a una del 2019, el azul, y se ve el crecimiento de un domo de lava importante. Y esto ha sido cuantificado también con imágenes de INSAR, por ejemplo. Aquí a lo largo del tiempo, de izquierda a derecha, se ve cómo va creciendo este domo en el volcán Sabancaya, y eso representa un peligro porque podría generar flujos piroclásticos, la presencia de este flujo, de este domo. Finalmente, como técnica, se está aplicando los distanciómetros electrónicos. Estos son equipos que consisten en el envío de rayos láser hacia la superficie del volcán. Esta técnica consiste en enviar, como les comento, rayos a prismas. Estos prismas se instalan de manera temporal o permanente también en los flancos del volcán y se envía rayos desde un punto fijo, y la idea es comparar a lo largo del tiempo si es que esta distancia entre la estación que está enviando la señal y los prismas pues va variando en el tiempo. Puede haber ahí, se puede medir estos procesos de inflación o deflación que les había comentado. Entonces tenemos este instrumento, Leica, en el IGP, y se había programado realizar medidas este año, pero lo vamos a hacer apenas se pueda salir al campo. Con toda esta información de deformación, de desplazamientos de la superficie del volcán, se pueden hacer modelos que nos van a ayudar a entender cómo está funcionando la estructura interna del volcán. Típicamente se hacen modelos directos, modelos rápidos que sirven para el pronóstico, y eso nos permite calcular a qué profundidad, por ejemplo, está la cámara magmática que está generando esta deformación. O se hacen modelos un poquito más complejos, como este de la derecha, que son modelos viscoelásticos, con elementos finitos. La idea es caracterizar, como les comento, la estructura interna del volcán, y este es un paper que lo han hecho algunos colegas de Norteamérica, en colaboración con colegas peruanos, donde para el volcán Sabancaya se dice que más o menos la cámara magmática está a los 11 kilómetros de profundidad. Y esto se iría progresivamente, se ha ido rellenando aquí estas pequeñas cámaras y ya está dando lugar al proceso eruptivo actual. Como producto se hacen informes técnicos, boletines, que se están publicando en el repositorio de IGP, pueden ser consultados ahí de manera libre, gratuita. Y bueno, la información también de deformación, junto con todo lo que nos ha mostrado José en la primera sesión, se publica también a través del aplicativo Volcanes Perú, que pueden encontrar en la tienda de Google. Bueno, como conclusiones, la geodesia volcánica es una herramienta importante para el monitoreo y el estudio de la deformación de volcanes activos. Sirve de complemento a todas las observaciones sismológicas y nos sirve también para anticipar estos procesos de inflación antes de la ocurrencia de erupciones volcánicas. Y aporta para el pronóstico y predicción de erupciones volcánicas y contribuye al monitoreo y evaluación de la actividad volcánica para una gestión exitosa del riesgo. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor Villegas. Tenemos una pregunta de Edwin Vadillo. Muy interesante la aplicación de interferometría en vulcanología. Gracias. ¿Han validado los resultados de INSAR con el monitoreo de puntos GNSS? De ser así, ¿cuál es la precisión de los resultados? Por otro lado, ¿están explorando o aplicando técnicas de interferometría stacking como PS o SBAS? Sí se ha validado, lo vamos a ver en este instante. Por ejemplo, para el volcán Sabancaya, aquí en este interprograma desenrollado podemos ver que hay más o menos una deformación de 25 hasta 26 centímetros por año en esta estación, en Sabancaya, y la tasa actual de deformación del volcán Sabancaya pues está en un año, es de 5 centímetros también. Entonces podemos creer, ¿no? Tenemos un GPS desde el año 2016, porque ha empezado a funcionar a inicios del 2019, de que esta deformación se ha mantenido constante, al menos desde el año 2016. En todo caso, en el periodo que tiene funcionando esta estación, se ha desplazado a esa tasa, de 5 centímetros por año aproximadamente, lo cual se valida también. Se evidencia con estos datos de interferometría. El rango del nivel de precisión de las observaciones GPS es del orden de más o menos 1 o 2 milímetros para las componentes horizontales,
y para la vertical puede subir hasta 4 milímetros. Pero eso es insignificante, se podría decir, para la tasa de deformación tan importante que se ve actualmente en el volcán Sabancayo. La otra pregunta sobre si se está explorando técnicas de interferometría stacking, el PSI. Sí se está explorando, se ha pedido a través de un consorcio de GeoBol, de los colegas americanos. Se ha podido hacer un curso, por ejemplo, aquí en el Perú, utilizando el programa, no recuerdo este momento, pero sí se ha aplicado la técnica PSI para hacer series de tiempo. La idea es hacer series de tiempo con esta imagen ISAR. Este ejemplo que les he mostrado aquí, solo se compara dos imágenes, una del 24 de mayo de 2015 y otra del 2020. La idea es hacer procesamientos rutinarios, regulares, con estas imágenes que salen cada 12 días. Y bueno, sí se ha explorado. La idea es en un próximo paso utilizar la técnica NSPAS o la PSI para generar series de tiempo. Gracias, doctor. Sí. Tenemos la pregunta de Wilman Navarrete. ¿Ha tenido incidencia la pandemia actual en el mantenimiento de la instrumentación de redes sísmicas en los volcanes? Sí, al principio, como había una inmovilización total, pues no se ha podido salir a hacer el mantenimiento rutinario que se hace cada 2 o 3 meses para las estaciones. Sin embargo, luego se han dado algunas facilidades y se está saliendo de manera, no al ritmo habitual, pero se está haciendo mantenimiento a algunas estaciones. Para complementar la respuesta del doctor, debemos también recordar de que los volcanes tienen, como conforman redes geofísicas, es decir, tienen muchos instrumentos. Si uno de los instrumentos deja de funcionar, hay otros que cumplen la función. O sea, el monitoreo ha continuado a pesar de que se ha postergado el mantenimiento. Ha continuado ya que hay estaciones que han continuado funcionando correctamente. Gracias, José. Doctor Villegas, tenemos la pregunta de Diego Mendoza. Buena presentación, doctor Villegas. Mi consulta es si han realizado modelos SINSAR aplicados en fallas geológicas. Sí, gracias, Diego, por la consulta. Sí, en efecto, sí se han realizado estudios para fallas geológicas, tanto al nivel de la zona de subducción, para ver la deformación intersísmica, que avanza a tasas de diferentes velocidades. Por ejemplo, en la región central del Perú es de 2 centímetros por año, y en otros volcanes, en otras fallas, ya cuando ha ocurrido el evento sísmico, pues se han realizado también estudios, como lo he mostrado en esta imagen. Por ejemplo, este es para una secuencia de sismos que ha habido cerca del volcán Purupuruni, una secuencia de sismos de magnitud entre 4 y 4.2, que han ocasionado un proceso de extensión, es decir, una falla normal, acá ha sufrido ruptura y ha hecho que la superficie de la corteza terrestre se deforme. En este caso, la zona azul se ha hundido y la zona roja se ha levantado. Entonces sí se está haciendo también para fallas activas, y también esta técnica es aplicable para movimientos en masa, por supuesto, para deslizamientos y deformación volcánica, como ya lo hemos visto. Muchas gracias, doctor Villegas. Tenemos también la pregunta de Junior Calvo. Junior nos hace la consulta. Excelente presentación, doctor Villegas. ¿El posicionamiento de los puntos permanentes o temporales pueden ser alterados por los sismos generados por las fallas locales o por las erupciones que se puedan generar? De ser así, ¿qué soluciones están planeando para atender la alteración de la posición? Sí, la ocurrencia de un sismo, definitivamente, si es que es un sismo de gran magnitud, va a ocasionar el desplazamiento en general de la corteza terrestre. Para tener una idea, por ejemplo, con el sismo del 2001, que ocurrió en la región central, en la región sur del Perú, el 23 de junio, un epicentro frente a Camaná, ¿no?, a la región de Arequipa. La estación GNSS permanente, que está ubicada en la ciudad de Arequipa, en Characato, se desplazó aproximadamente medio metro. Bueno, y la estación es para dar un reflejo de todo lo que se ha desplazado a la ciudad de Arequipa, es decir, toda la ciudad de Arequipa se desplazó medio metro hacia el mar. Y la costa, en este caso Camaná, por ejemplo, se ha desplazado 1,5 metros aproximadamente hacia el mar. Entonces, sí, cuando ocurren sismos importantes, toda la corteza terrestre se desplaza, pero es gracias justamente a estos instrumentos GNSS que podemos cuantificar de manera precisa cuánto se ha desplazado. Entonces, podemos corregir el salto que está ocurriendo asociado al sismo, gracias al GPS, y
y ver la evolución de la deformación volcánica después de que ha ocurrido el evento sísmico. Lo mismo con fallas activas. Ok, doctor, muchas gracias por su respuesta. No hay otras preguntas en el chat, doctor. Es así de que voy a agradecerle a usted por la presentación del día de hoy y con su presentación estamos culminando la tercera sesión del curso de Vulcanología. Gracias, doctor Villegas. Sí. Gracias a todos por su atención. Gobierno del Perú. El Perú primero.